A principios del siglo VII, en los lejanos desiertos de Arabia, se acuñó una frase que inundó buena parte del panorama histórico conocido. Dios es Alá y Mahoma su profeta. Eso fue en el siglo VII. Esa frase llegó rápidamente a la eterna ciudad de Jerusalén. Siglos más tarde llegarían los turcos, y con ellos el hostigamiento a los peregrinos cristianos, miles de peregrinos que viajaban a Tierra Santa. La réplica cristiana no iba a tardar en llegar. Comenzaba el tiempo heroico, la epopeya de las cruzadas. Nos encontramos en la Europa del siglo XI, un siglo próspero, donde la población se había multiplicado por 3, donde se luchaba en la frontera sur de Europa. Los cristianos hispanos luchaban contra el empuje musulmán. Una guerra sostenida e insoportable, una guerra que se prolongaba en los siglos. Mientras tanto, en Tierra Santa, los peregrinos seguían siendo hostigados, perseguidos por los turcos. En Egipto reinaba la dinastía de los fatamíes. Los cristianos algo debían hacer y empezaron a buscar signos en el cielo. Cuenta la historia que en el año 1095 se pudieron ver muestras celestiales en los cielos. Lluvias de meteoritos, lunas rojas, increíbles manchas solares, auroras boreales, incluso el paso de algún cometa. Los cristianos pensaron que el momento había llegado, que llegada era la hora de dar réplica al avance musulmán, al avance de la media luna. 28 de noviembre de 1095, en el concilio de Clermont, el Papa Urbano II llama a la cristiandad para luchar contra el infiel musulmán. Se proclaman indulgencias para todo aquel que acuda a la guerra santa contra los musulmanes. También se advierte que hay de aquel que se adueñe, que se apropie de los territorios que dejen los caballeros que vayan a luchar contra los árabes, porque sin duda alguna serán excomulgados. En 1095, el fervor popular se hace dueño de las ciudades, de los pueblos, de los villorrios europeos. Todos quieren ir a Tierra Santa, todos quieren recuperar los lugares por donde anduvo Jesucristo. El Santo Sepulcro, Jerusalén, Belén, Nazaret. Ciudades que debían ser sin duda alguna conquistadas por la cristiandad, para uso de la cristiandad. Los cristianos pensaban y creían que eran los auténticos y legítimos dueños de aquellos territorios. La noticia circula por todo el mundo. Miles de hombres, miles de caballeros, miles de mendigos se quieren sumar a la propuesta lanzada por Urbano II. Las columnas de soldados empiezan a recorrer el territorio. En 1096, 4 columnas se podían distinguir en el panorama, en el escenario de la contienda. Muchos caudillos, muchos jefes militares, muchos caballeros se sumaron al esfuerzo. Ahí estaba Robert de Flandes, estaba Raimundo de Tolosa, ahí estaba Godofredo de Bouillon, pero también los descastados, los mendigos, los indigentes, quisieron contribuir a la obra, a la gran obra. En Alemania, algunos proclamaban su particular guerra santa. Era el caso de Gualterio el Indigente o de Pedro el Ermitaño. Este último había visitado los territorios santos y había visto la inclemencia a la que los musulmanes, los turcos, sometían a los cristianos. Miles de hombres, miles de desarrapados se reúnen en torno a la ciudad de Colonia. Cuentan las crónicas que más de 30.000. La particular guerra santa de los cristianos, la cruzada, la primera gran cruzada, no iba a ser solo contra el empuje musulmán. No, también judíos y herejes serían víctimas de esta gran cruzada. Los judíos hablan que en este tiempo se produjo el primer gran holocausto. Miles de judíos fueron exterminados en buena parte del continente europeo. En Colonia se produjo ese hecho. Desde diferentes territorios, los cruzados avanzaban, con el afán de recuperar, de reconquistar la Tierra Santa.
Los bizantinos también querían decir algo en esta historia. Ellos habían sido dueños de aquellos territorios y pretendían recuperarlos. En Bizancio se encontraba su orgulloso emperador Alejo I. Poco a poco las huestes de la cristiandad fueron avanzando hacia Tierra Santa. Fueron sometidas, por supuesto, a la rigurosidad del hambre, la rigurosidad del clima y, por supuesto, a las armas turcas. Lo de Pedro el Ermitaño fue para hacer una historia aparte. De los 30.000 mendigos, poco a poco fueron muriendo y al final quedaron 18.000, que cuando llegaron a Tierra Santa fueron literalmente masacrados por los turcos. Viajaban sin armas, sin bagaje, sin comida. Solo confiaban en Dios. Pero en esos tiempos Dios andaba algo ocupado en otras cosas. Aquellos mendigos fueron borrados del mapa y los supervivientes se integraron en las columnas militares que avanzaban hacia Jerusalén. Los árabes esperaban, los turcos también. Y se produjeron las batallas. A la antigua usanza, la Edad Media estaba en pleno esplendor, estaba en su máximo apogeo. Las cruzadas fueron una epopeya militar, pero sin duda alguna, la epopeya fue también religiosa. Dicen algunos que un episodio histórico religioso. Pero modificaron la historia europea, como después comprobaremos. Tras muchos combates, las armas cristianas y las armas musulmanas se midieron. Todos tenían algo que aportar. En el estilo militar, los cruzados iban perfectamente fortificados. Esas primeras columnas al final constituían un contingente de unos 30.000 infantes y 4.500 caballeros. Y precisamente los caballos se iban a convertir en el principal problema para la hueste cristiana. Los caballos fueron cayendo, fueron muriendo. La forma de atacar de los cristianos era muy clara. Primero lanzaban a la infantería, y una vez que la infantería chocaba contra la caballería enemiga, los infantes abrían paso para dar rienda suelta a los caballos. Entonces aparecían los caballeros sobre el campo de batalla. Los infantes creaban una especie de caja de seguridad y dentro de esa caja se producía el combate tremendo y feroz. Los musulmanes hacían todo lo contrario. Siempre oponían, lo primero que oponían era su caballería, su espléndida caballería. Eran espléndidos jinetes, grandes jinetes, y dicen que mejores arqueros. Frente a los caballeros, frente a los grandes caballeros acorazados, las flechas del musulmán. Certeros dardos que se clavaban con suma precisión en los cuerpos de los caballeros. Cuentan las crónicas que en esas primeras batallas muchos caballeros de la cristiandad parecían auténticos puercoespines. Sus cotas de malla paraban los golpes de los dardos, de las flechas. Pero no eran suficientes, caían muchos caballeros en esas refriegas. Aún así, los cristianos fueron avanzando y fueron tomando ciudades. Antioquía. Eran batallas crueles, donde apenas había supervivientes, donde no había opción para hacer prisioneros. Las desérticas tierras de Jerusalén vieron muchas masacres y contiendas. Pero la cruzada fue bien. Las ciudades fueron cayendo y el 15 de junio del año 1099 caía Jerusalén tras 5 semanas de sitio. Aquello fue atroz. Entre los cristianos el hambre había cundido. Y cuenta la leyenda negra que algunos contingentes cristianos llegaron a recurrir al canibalismo. Es el caso de los Tafur. Hablan las historias del rey de los Tafur. Los Tafur tomaban ciudades y después se comían a los cadáveres, a los turcos. Esas historias se esparcieron entre las filas musulmanas. Cuando tomaron Jerusalén, la población civil fue literalmente aniquilada. Muchos fueron expulsados también de la ciudad. Es curioso averiguar que tras la toma de Jerusalén, de la eterna Jerusalén, en ese verano de 1099, tan solo quedaron 300 caballeros para guarecerla. 300 caballeros. Apenas había población civil. El asesinato, la violación, eran prácticas comunes entre los cruzados. Ellos estaban convencidos